Ya. Bueno, aquí está, no sé dónde exactamente quedamos, a ver si alguien me puede dar una mano. Anoche revisé todas las listas, las imprimí y ahí, sin querer, no, con el papel no tenía anotado dónde fue que nos quedamos. Si no me Licenciado, equivoco, nos quedamos en algunas situaciones del país. en algunas situaciones del país, ¿no? Algunas situaciones comunes en el país. Gracias. Aquí, ¿no? Sí, Aquí licenciado. nos quedamos. Algunas situaciones comunes se lo pone así el autor porque son situaciones que se dan, ¿no? Lamentablemente digo que se dan. Y es responsabilidad de los que asumen determinados cargos, especialmente la gerencia general y en este caso como la gerencia administrativa, que y a mí me tocó ocupar ese cargo en una empresa, bueno, en varias, pero en esta empresa donde llegué y me topé que habían algunas, después de 2, 3 días, 4 días de leer, enterarme todo el manejo, enterarme del movimiento de la empresa, conocer su estructura, procedimientos, mirar todo lo que era antecedente, las actividades mismas. Me topé que había una observación de la Contraloría General del Estado y era justamente sobre, más o menos, sobre lo que se menciona aquí, de que había una estructura formal, pero no estaba actualizada. No estaba actualizada y se pudo observar en el organigrama y fue una de las observaciones hechas por Contraloría. Habían los manuales administrativos que tampoco estaban actualizados. Entonces, tocó trabajar sobre eso porque ellos establecen plazos para la presentación y la corrección o las enmiendas de las observaciones que hubieran hecho. No había había una estructura, es cierto, formal, pero estaba desactualizada. Estaba representada solamente hasta ciertos niveles, no hasta los niveles inferiores de la estructura. Eso es lo que se menciona en esta diapositiva. Carecen de una estructura formal, otras empresas poseen una estructura que es obsoleta. Y ya cuando comparamos y hablé de los planos de una casa, también podemos hacerla, ¿no? Si inicialmente compran, bueno, todos van a tener su casa, van a comprarla, pero es muy probable que le hagan algunas modificaciones. Entonces, si esas no están representadas en el plano, también está desactualizado el plano porque no es la representación real de la vivienda, ¿no? Entonces, hacer una comparación. ¿Sí? Lo correcto es hacer las modificaciones que correspondan. Pero uno nunca los hace en caso de su casa, ¿no? O mejor dicho, rara vez lo hace. Me acuerdo que me tocó a mí hacerlo cuando vinieron los inspectores a mi casa de la alcaldía, me preguntaron si había modificaciones y yo les dije que sí había contenido un pequeño depósito. Entonces ese rato verificaron allá en la comuna y efectivamente por Google podía observarse una pieza de 3x3, 3x4. Pues. Entonces tuvieron que venir ellos a hacer un pequeño diseño y a incorporarlo. Entonces, ¿pero por qué lo hacen ellos? Porque querían cobrar más, por supuesto, ¿no? De acuerdo a las disposiciones, es correcto, más impuestos. 200 bolivianos más al año. 200, 150, si no me equivoco. De todas maneras, no estaba actualizado. Eso hacía de que los datos que figuraban en anteriores pagos, el año anterior, no refleje la situación real haciendo la consulta por Google. Entonces, hay que actualizarlo, hay que tenerlo. No sirve, no nos ayuda en el caso de la empresa, la organización, de tener una estructura que está representada pero no es completa, que tiene los manuales, que tiene esas herramientas administrativas pero que también están desactualizadas. Y las empresas, al menos en los últimos años, han sufrido mucha
modificación, gran parte, ¿no? Por la paralización del aparato productivo, las actividades han sido adecuadas. También entre las situaciones comunes que se presentan en el país se puede observar en instituciones públicas, en las privadas también a veces, que las relaciones de amistad influyen mucho, ¿no?, en el diseño. Es probable que algunos tengan más trabajo, que no está equitativamente distribuido, no está adecuadamente distribuido entre todos los que componen la organización. Es probable también que en las estructuras exista una organización paralela, producto de esas distorsiones que se pueden presentar por el grado de confianza o la amistad que existen entre algunos miembros. Eso se da también, ¿no? Por ejemplo, en todas las empresas se estila de que los fines de semana, qué sé yo, vamos a jugar un partido de básquet, hacer algo de deporte. De moda se ha puesto las canchas de fútbol, el pasto sintético donde se van a compartir los colegas, juegan fútbol 7 o fútbol 6, como le llaman. Es bueno practicar deporte, claro, y después eso se va consolidando y a veces eso influye en algunas decisiones que se toman al interior de las organizaciones que no está bien. Y ese grupo que se constituye muchas veces en una estructura paralela o informal en algunos casos, otros generados por otras situaciones, por diferentes situaciones, pero esa es una de las formas. Y a veces también influye en las decisiones que toman los ejecutivos. A veces esa estructura informal y en muchos casos las que funcionan en la práctica. Ustedes han debido escuchar mucho que los entornos palaciegos, ¿no? Si hablemos de palacio, no solamente el palacio de gobierno, sino que hablemos también del entorno de los otros niveles de gobierno, departamentales y municipales. Probablemente también o han debido escuchar críticas con respecto a eso, o comentarios por lo menos, ¿no? Que el entorno es el que no los deja y que toma decisiones, usurpando incluso funciones en muchos casos, ¿no? Le dije más antes que el caso de los manuales no están actualizados. Hay que, en cuanto a las situaciones comunes también, vamos a tocar aquí. Por favor, siempre hay personas que quieren ingresar pasados los 15 minutos, ya dijimos que no iba a ser posible, ¿no? Por disciplina que tenemos que tener, ¿no? Que menciona la ley orgánica, que existe en los estatutos que tienen las instituciones, las escrituras de constitución, sociedades, registros, etc. En cuanto a la división del trabajo, lo hemos visto en ADM 100, en el primer semestre, ¿no? Y sabemos qué significa. Hizo su estudio de tiempo movimientos, dividió el trabajo, Taylor, y siguieron otros investigadores buscando siempre optimizar la producción en las organizaciones. Entonces, ¿qué es dividir el trabajo? Es fraccionar, ¿no? Delimitar las actividades o procesos de tal forma que cada persona realice lo que le ha sido asignado y además de eso que adquiera cierta destreza que le permita realizar su trabajo con mayor rapidez y agilidad. Y eso va a significar un aumento de productividad, no así sencillo. Ustedes mismos, el hombre, al tener diferencias en cuanto a su actitud y actitud, anhelos, preferencias, y también la vocación hacia determinadas profesiones como las que han elegido ahora. Eso significa escoger o preferir determinadas labores administrativas y operativas, ¿no? Que sean licenciados y no ingenieros, que sean licenciados y no abogados, que sean licenciados y no médicos veterinarios y así. Entonces, ¿por qué la división del trabajo? Porque sin duda eso significa que trabajar en un determinado campo de actividades dentro de la organización y que se va adquiriendo además por los estudios complementarios y la repetición permanente o continua
el desarrollo de las tareas hace que se especialice la persona, ¿no? Ya dijimos que el auxiliar contable, bueno, después de los primeros días, de repente, el sistema no lo va a poder manejar bien, pero después de 3 días o 4 días va a hacer con mayor rapidez todos los registros, ¿no?, de las operaciones que se realizan, operaciones contables. Igual el de ventas y todo, ¿no? El de almacenes, que trabaja en inventario. Al comienzo irá a tener problemas en la ubicación de los repuestos que se encuentran almacenados, pero con el transcurso del tiempo, hasta con los ojos cerrados prácticamente se va a dirigir y va a agarrar las piezas que tiene que vender. Entonces ya eso, está, el trabajo repetitivo hace que él se vuelva un especialista en su campo, en su área, como el carpintero, como el sastre, como todos los operarios de las empresas. Y si se especializa, hay mayor destreza, se puede lograr mejor calidad del producto, ¿no? Se va a lograr eficiencia, se va a lograr eficacia, se va a lograr aumentar los niveles de productividad dentro de la organización. En cuanto a los principales sectores o áreas de actividad de una empresa, bueno, nosotros sabemos de que hay sectores que son elementales, por supuesto, y no pueden dejar de ser considerados como sectores importantes. Las actividades que recuerdo que Henry Fayol establece 6 actividades que existen en toda empresa, ¿no? Las actividades técnicas, las actividades administrativas, actividades financieras de comercialización. Ahí están, la de 100 lo vimos, ¿no? Tiene actividades. Entonces, toda empresa está constituida por un conjunto de órganos, que esos órganos o esos sectores están interrelacionados. Por supuesto que sí, en la medida que todos trabajen coordinadamente van a poder lograr los objetivos, ¿no? Son interactivos, pero a su vez también son independientes, interdependientes, ¿no? Pero si alguno de ellos no trabaja al ritmo que se desea, no hace las cosas como están establecidos, sin duda que se puede presentar problemas en la organización en general. Por ejemplo, si el sector de ventas no coordina con el departamento de producción, sin duda que es probable que se presenten problemas con seguridad. Si no logra vender, no va a haber recursos. Si no hay recursos, no se va a comprar materia prima. Si no hay recursos, no se va a pagar sueldos. Si hay fallas en el proceso de producción, también va a causar demoras, devoluciones del producto o reclamos y repetición. Entonces, todos tienen que cumplir con las funciones establecidas para el logro de los objetivos, y todos ellos contribuyen al objetivo general, ¿no? Objetivos específicos, objetivos de cada área van a contribuir al logro de los objetivos generales de la organización. Estos órganos, estos sectores que existen en la organización van a variar, por supuesto, de acuerdo al criterio de ustedes, ¿no? De acuerdo a las actividades también que se realizan en la organización. Estoy seguro que si nosotros, como deseamos diseñar una estructura, aunque sea del mismo rubro, vamos a tener discrepancias y diferencias de criterio en cuanto a las diferentes áreas que deben existir en la empresa, a cómo debe funcionar. Es cierto, van a decir, pero lo importante es que ambas posiciones, 2 o 3, si son 3 grupos y hay diferencias, se logren los objetivos, porque hay distintas formas de lograrlo, ¿no? Lo importante es sí que se logren los objetivos. ¿Y podemos plantearle otra cosa? Claro que sí. Yo les aseguro que los ingenios azucareros, por ejemplo, tienen estructuras distintas, que las empresas representantes de vehículos automotriz también deben tener estructuras distintas, ¿no? Y que los hospitales, las clínicas también, y que los bancos también probablemente tengan estructuras distintas, más que seguro, muy similares, pero igual buscan objetivos y tienen claramente establecido lo que ellos persiguen. Vamos a ver algunos sectores o áreas a continuación. Y deben ser consideradas además algunas variables estratégicas para el diseño
Y no solamente para el diseño, también para la implementación de las estructuras organizacionales. Entre otras porque podemos encontrar varias más, ¿no? Eh, y nosotros podemos incluir otros en el listado que nos menciona el autor, ¿no?, del texto. ¿Y qué aspectos deben considerar? Aquí está. Primero, si vamos a diseñar una estructura adecuada, tenemos que, por supuesto, identificar a los clientes, ¿no? Si es una nueva empresa, también, ¿no? ¿Quiénes son los clientes? ¿Para quiénes vamos a elaborar el producto? ¿Será que va a ser para personas de ingresos bajos, personas de ingresos medios, si hacemos una categorización, o de altos ingresos, o de altos ingresos? Y lo podemos observar, ¿no? Hay empresas que elaboran productos para determinados niveles de ingresos. Yo cuando quiero comprar mis muebles, generalmente voy a los mercados, ¿no?, a la feria. Pero estoy seguro que si el mismo mueble, no estoy seguro, convencido, porque he ido, otras son más caros. No significa que sean los mismos, tendrán otro acabado, otra pintura, de repente otra materia prima, mejor, pero también los precios son distintos, ¿no? Entonces, es necesario identificar a los clientes o los usuarios. Si quisiéramos emprender una actividad, no sé, tendríamos que pensarlo mucho si quisiéramos poner una fábrica de bebida gaseosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay empresas que están bien posesionadas, difícil competir con ellas. No quiere decir que no se pueda hacer, pero tenemos que contar con tal vez más recursos económicos para la tecnología, más expertos en diseño, más recursos económicos para adquisición de equipos, para la publicidad, etc. Entonces, tenemos que ver qué clientes hay, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios? Si vamos a poder llegar, siendo que haya otras marcas que están posesionadas, sí me refiero a marcas que elaboran el producto que nosotros, con características similares a lo que queremos elaborar, ¿no? Entonces, se refiere a los clientes actuales y a los potenciales en caso de un rediseño de la estructura, ¿no? Tenemos que identificar a los proveedores actuales y potenciales, proveedores de materia prima, de servicio. Es necesario, ¿no?, tener en cuenta todo esto, por supuesto, para el diseño o rediseño de estructura. Hay que identificar a los competidores, ¿no? Ya les digo, de marcas establecidas con mucho prestigio, con mucha posición en el mercado, ¿no? Hay que identificar la base legal, la personería jurídica de la organización. Hay que identificar las actividades permanentes o esporádicas que puedan existir, porque hay empresas que tienen más actividades esporádicas, ¿no? Fábricas de muebles, tal vez antes del inicio de la clase se requiera o tengan más actividades porque son especialistas y tienen toda la tecnología y personal, los contratan para la fabricación de muebles, para diferentes ciclos primarios y secundarios, por citar un ejemplo, pero podemos poner muchos como eso, ¿no? La cultura del país, de la región y la cultura organizacional, ¿no? Hay otras variables que se citan aquí que también deben ser consideradas para el diseño o rediseño de estructura. Y tenemos que tener muy claro los órganos, los que están conformando el órgano de organización, proceso empresarial, organización y método. Tienen que identificar claramente y en forma muy precisa la visión, ¿no?, establecimiento, la misión, el estado ideal cuando hablamos de la visión, ¿no?, la misión, después la filosofía, los objetivos, las políticas, las estrategias a ser implementadas para lograr los objetivos. Hay que tener en cuenta también los recursos disponibles, los recursos económicos que se disponen. Como ejemplo, nosotros decidimos, o ya siempre puse el ejemplo, mencioné la construcción de una vivienda, porque no vamos a pretender construir una vivienda más cara, de mayor costo que los recursos con que se cuenta, por lo contrario va a quedar a medias, ¿no?, la construcción de la vivienda, y eso por supuesto que no es preferible hacer una vivienda con proyecciones a la ampliación, pero terminarla por fase, que se termine una parte y después ampliarla, que es una cosa muy distinta. Entonces, los recursos económicos tienen que ser considerados. Tienen que ser considerados también los recursos humanos en la empresa, ¿no?
lo que se requiere, la contratación, el costo de esos profesionales, de todo el recurso humano para las diferentes áreas. Hay que tener en cuenta la infraestructura también, ¿no? Que se cuenta, los ambientes que sean adecuados, los materiales. No vamos a pretender también poner demasiadas personas, por si en una oficina pequeña para que pues, exista un clima inadecuado, además muchas personas, habiendo estándares establecidos y es recomendable, por supuesto, adecuarse. Hay que tener en cuenta los recursos tecnológicos de producción, ¿no? Con qué se cuenta, si es rediseño y con qué vamos a contar. Siempre, siempre, y los pasos agigantados que se dan en este campo, ¿no? Si no tomamos en cuenta, vamos a tener problemas en un breve tiempo, porque sin duda que cada vez van saliendo, se van otras formas de trabajar, otra tecnología, otra maquinaria que debe ser usada en la fábrica, en las empresas, que van a permitir elaborar productos de mejor calidad y a más bajo costo. Entonces, si es así, pues podemos quedar desfasados también, o elaborar productos que no satisfagan las necesidades y a un costo más alto que la competencia, ¿no? Y ustedes saben cómo uno busca, en muchos casos, la mayoría, según un estudio, productos que sean asequibles, accesibles, ¿no? Y que presten los servicios que uno quiere, ¿no? Es fácil ir a una tienda y preguntar, incluso si se trata de repuestos, le mencionan cuál quiere de este o de este otro, del original o del otro. Entonces, pero hay diferencias, ¿no? Hacen diferencias. Entonces, tenemos que tener en cuenta en el caso de la elaboración de los productos la tecnología de producción. Y no solamente eso, también el caso de las clínicas, para ponerlo como ejemplo, los servicios de las estaciones y todo lo que prestan servicios, las consultoras, servicios además que deban ser utilizados. Tenemos que tener en cuenta la tecnología de información que se va a usar en la fábrica de tal manera que se dispongan o los niveles de decisiones cuenten con la información en el momento oportuno, ¿no? Que le va a permitir tomar las decisiones que convienen, que les va a permitir hacer lograr lo que se pretende, ¿no? Yo me resisto a creer que hay empresas medias consideradas o grandes que no tienen un sistema de información en estos momentos. Realmente eso los va a dejar en desventaja con la competencia de aquellas empresas que sí tienen sistemas de información integrados, adecuados, ¿no? Los límites de los sistemas hay que definirlos, ¿no? Y los subsistemas a estructurar o que deben existir en la organización, ¿no? El grado de delegación de autoridad y responsabilidad, así como la descentralización, también tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Algunos son partidarios de la centralización y yo estoy totalmente en desacuerdo, en contra de que eso suceda, ¿no? Eso coarta la iniciativa de los trabajadores, del desarrollo de los trabajadores de la organización y por supuesto el aporte también se ve disminuido por estas limitaciones. Y yo tuve la oportunidad de trabajar, como les dije, en empresas privadas donde sí el gerente nos delegó autoridad y nos dio responsabilidades al mismo tiempo, ¿no? Pero como había un cumplimiento de los objetivos, también él nos permitió, nos liberó del mercado, pues nos permitió el uso de los vehículos para asuntos personales en los días, en los fines de semana, porque sabíamos que respondíamos. Entonces, sin embargo, cuando yo me salí y me fui a otra empresa después, que había mejor sueldo, ¿qué pasó? Había que pedir permiso hasta para media hora para salir a hacer asuntos personales que nunca faltan, ¿no? Entonces, y estaba ahí cumpliendo estrictamente lo que decían las normas, no permitía aplicar alguna iniciativa que probablemente estaba fuera de las normas, pero que beneficiaba a la organización. Y la ley SACO lo establece que uno puede, en el artículo 33, si no me equivoco, salirse de la normatividad, siempre y cuando las acciones beneficien a la institución, que las decisiones sean de beneficio para la institución.
Bueno, había harto que hablar sobre este tema también y sobre experiencias. En su momento vamos a hacer un resumen de todo esto y vamos a poder dialogar y dar respuesta a algunos interrogantes que tuvieran. El grado de diferenciación e integración, ya lo mismo, ¿no? Diferenciación, agrupar unidades de trabajo, administración, comercialización, producción, etcétera. Y cómo deben estar integradas las actividades o procesos, deben estar coordinadas, cómo deben coordinar los diferentes órganos para el desarrollo de las funciones que le han sido asignadas. Es importante también ver los avances científicos y tecnológicos, que no necesitamos trasladarnos a otros países para conocerlos, ¿no? Ahora si queremos hacer una observación y hablar sobre las posibilidades, aunque también lo podemos hacer vía internet, con los medios virtuales que disponemos, no lo necesitamos como antes, ¿no? Antes había que trasladarse, ahora no. Si queremos averiguar sobre una fábrica de helado, si ingresamos ahí, y vamos a ver una cantidad de ofertas increíbles de fábricas de aserraderos, por no fábricas de acero, sino que maquinaria para aserraderos. Vamos a ingresar también y viene oferta, ¿no? Maquinaria para el lavado de vehículos, por decir, citar, ¿no? Ingresamos y una montonera de artículos nos van a ofrecer. Si queremos maquinaria para poner un frial igualito, vamos a tener acceso. Hay que tener en cuenta los mercados, la globalización. Tenemos que elaborar productos que sean competitivos, ¿no? Cuanto a calidad y de costos también, porque si elaboramos productos buenos pero con precios elevados, probablemente no logremos los volúmenes de venta que deseamos. Podemos poner hartos ejemplos también cuando llegue el momento de análisis de la unidad, al finalizarlo, cómo compiten los productos de otros países con los nuestros. Y en algunos casos la misma calidad o mejor calidad tal vez son los nuestros. Pero como ingresan sin pagar aranceles en cuanto a costos, tienen las ventajas. Ahorita y siempre, lamentablemente, ha sido uno de los males de nuestro gobierno el control de las actividades del contrabando, ¿sí? Cómo compite en forma desigual con los productos elaborados por nuestras empresas acá, como el aceite, los granos enlatados, vino, etcétera, etcétera, harina. Bueno, podemos nombrar una montonera de productos, ustedes los conocen y lo podemos ver en todos los mercados. Y con seguridad que la gran mayoría de ellos han ingresado por contrabando, por la vía de contrabando. Nuevas metodologías, siempre también lo dije, de que hay una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, aplicar nuevas metodologías. Ya en comercialización se están aplicando, de producción también, pero en comercialización es notorio el cambio, ¿no? Ya uno no necesita ir a los lugares donde ofertan el producto, las empresas, sino que ingresan a la página y podemos verlo el producto, podemos ver su costo, ver las características que tiene, así es, ¿no? Ha revolucionado considerablemente y va a seguir mejorando, por supuesto. Es fácil observar, yo lo digo antes, hasta cuando uno solicitaba recursos de instituciones de financiamiento, bancos, operativas, iba allá, esperaba que lo atiendan y se volvía a su casa para llevar los requisitos. Ahora uno por teléfono se comunica y ellos hacen conocer los requisitos y las ofertas. Y por último van a las empresas y ofrecen los servicios, ofrecen créditos. Todo es revolucionado. De eso, más bien ustedes pueden dar alguna charla y algunas intervenciones que van a ser y son muy importantes, por supuesto, y van a contribuir. Ustedes que manejan las redes están permanentemente en ello. Y si alguien quiere comprar un vehículo, hay páginas completas, ¿no? Entonces hay que ver también hay que considerar las nuevas estrategias empresariales, las alianzas que hay entre las empresas, ver las posibilidades, por supuesto, de hacer alianzas estratégicas que permita invertir y que permita crecer a las organizaciones, por supuesto, bajo contratos, convenios que se requieran para ello. La privatización, bueno, en Bolivia hay experiencias de la privatización que se hizo hace muchos años atrás
Y sería también importante yo por supuesto que no fui partidario por el precio de la privatización que se hizo, pero sin embargo el haberlo hecho desnudó varias falencias que tenían las organizaciones públicas, como suelo personal innecesario que afectaba los resultados de estas grandes empresas, las grandes organizaciones del Estado, nuestras, ¿no? De los ciudadanos bolivianos. Entonces, vamos también a hablar un poco de eso. Disculpen, pequeño estornudo. Bueno, todo eso. Es importante considerar también, además de lo que se ha mencionado, y debemos mencionar que la estructura debe ser diseñada para romper las barreras que separan los distintos sectores y de esa forma evitar lo que algunos llaman cuellos de botella, otros estancos, aislados, que se da, no aumentar la burocracia, ser más ágil la administración, crear los órganos necesarios de tal forma que se eviten las demoras innecesarias o evitar los compartimientos estancos, como menciona el texto, ¿no? Es necesario tener el sistema de información gerencial, vamos a hablar ampliamente de eso, porque la unidad 7 justamente se trata, ¿no?, del sistema de información gerencial. Hay que diseñar la estructura de manera de que se facilite la coordinación y el crecimiento, así como el control de las actividades y los procesos que existen dentro de la organización, ¿no? Además, es importante, por supuesto, considerar que se debe dar autonomía, ¿no?, para que los niveles que consideren necesarios puedan tomar las decisiones también inherentes a su cargo, ¿no? Es muy importante hacerlo, dar autonomía, por supuesto, enmarcados en las normas, va a contribuir al desarrollo de los funcionarios de la organización. Y va a evitar también que algunos son contrarios y creen que controlándolo todo va a marchar mejor la organización, como lo hicieron años anteriores. Actualmente esa situación es muy difícil y complica la marcha de la organización, ¿no? Es bueno que permitir que apliquen su criterio los trabajadores. Ustedes no solamente van a salir de la universidad con unos criterios generales, sino que van a leer y la experiencia les va a dar también otros elementos y otra forma de pensar, de actuar, de tal forma que puedan ser los empresarios o contribuyan al éxito de las organizaciones, empresarios de éxito que contribuyan al éxito, ¿no?, al logro de los objetivos. Es importante dar autonomía para la toma de decisiones, y decimos que hay descentralización cuando permite que en niveles inferiores de estructura puedan tomar decisión. Hablamos de descentralización, y centralización es lo contrario, ¿no? Hay que estimular la creatividad, debe ser considerado también el diseño de la estructura, la creatividad de los recursos de las personas que están en la organización, porque sin duda todos pueden contribuir desde su punto de vista, todos, y de acuerdo a la experiencia, están en el trabajo. El gerente probablemente no tenga no conozca incluso todas las dependencias de la empresa, peor si tiene sucursales. Y va a ser difícil porque es una persona muy ocupada, ustedes van a ser muy ocupados. Entonces debe estimular, siempre es bueno visitar, siempre es bueno darse una vuelta. Y por supuesto hay que estimular la creatividad, que esas personas, sus colaboradores, sean seleccionados técnicamente, sean seleccionados en base a los méritos que tengan, los conocimientos que tengan, y permitir que ellos actúen, desarrollen, apliquen, tengan iniciativa y la puedan aplicar sus ideas, hacerlas conocer y aplicarlas. Hay que diseñar también la estructura, o rediseñar o diseñar, o diseñar o rediseñar, y cuando hay que hacer que la organización sea flexible, ¿no? ¿Por qué es flexible? Para que pueda adaptarse a los cambios que se pueden producir en el entorno, ¿no? Muchas empresas tuvieron problemas en los últimos años porque es muy rígida la estructura y no pudieron adaptarse a los cambios del entorno, ¿no? La situación se puso difícil en los últimos años, que obligó a
organizaciones a modificar su estructura. Y aquellas que no tuvieron la capacidad de hacerlo, pues incluso han desaparecido del mercado, ¿no? Han desaparecido del medio. En cuanto a los niveles jerárquicos, vamos a mencionar los más utilizados. Y después también en un diálogo, en una conversación, vamos a ampliar esto. Pero ahorita lo que vamos a mencionar son los principales. Yo recuerdo que estaba en una institución donde había una asamblea de socios. Una asamblea de socios, vamos a poner 1.500 socios, hombres, eran más. Se convocaba una vez al año según los estatutos de la institución, privada, por supuesto. Una vez al año hacían el informe de la gestión, los ejecutivos, el gerente y el presidente del Consejo de Administración y de Vigilancia. Después de eso se acordaba una fecha para las elecciones y para renovar a los miembros del directorio. Entonces se elegía a los 10 miembros del Consejo, los más votados, o por plancha, como de acuerdo a lo que se hubiera aprobado, los miembros del directorio, a los miembros del Consejo de Administración y a los miembros del Consejo de Vigilancia. Sucede lo contrario cuando es solamente miembros del directorio. Se juntan después. En caso de esta institución, tenían 48 horas de acuerdo al estatuto para juntarse y de todos los elegidos al Consejo de Administración elegir un presidente, que debía ser el presidente del directorio. Ese presidente del directorio tenía ya las facultades y las potestades en consulta con los otros miembros con la contratación del gerente general, nivel inferior. Y el gerente general es la máxima autoridad ejecutiva también de la organización. Le llamamos la MAE, la máxima autoridad ejecutiva de la organización. Así se le dice. En cuanto a los niveles, aquí está, en ese caso, en esa empresa había un directorio por un consejo de administración, consejo de vigilancia. Había una gerencia general, había una gerencia de producción, una gerencia de comercialización. Aquí menciona y pone como ejemplo la gerencia comercial, gerencia financiera, gerencia administrativa, gerencia técnica y otros de acuerdo al criterio, de acuerdo a las actividades y de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, hay supervisión también en otros niveles jerárquicos, la supervisión, lo que están fiscalizando, verificando y supervisando de que el trabajo se ejecute de acuerdo a lo que está establecido. Es decir, en una empresa se refiere a la supervisión para la ejecución de las tareas de forma tal que se garantice que el producto o el servicio se lo preste en las condiciones adecuadas, o el producto se lo saca a la venta también en las condiciones adecuadas o recomendadas. Esta es la famosa pirámide de Mitzner, ¿no? Aquí está ahí. Se distingue claramente 3 niveles de la organización. El nivel directivo o alta gerencia, el directorio de la gerencia general. El nivel intermedio, que sirve entre nexo entre el nivel directivo y el nivel operativo. Aquí están los gerentes de área, ¿no? Y el nivel operativo, los departamentos. Y se han podido aquí poner las divisiones, secciones, pero por el espacio no lo sé. ¿Y cuáles son las funciones del nivel directivo o también llamado alta gerencia? Establecer la visión, la misión, la filosofía. La visión, dónde queremos estar, cuál es el estado ideal en un futuro, ¿no? La misión, la filosofía, los objetivos, las políticas, las estrategias aprobadas aquí y ejecutadas por la parte operativa. En el nivel intermedio, aquí está el nexo entre la alta gerencia y el nivel operativo. Y el nivel operativo es los procesos y es el uso de la tecnología. El nivel operativo, los que están inmersos en la elaboración del producto, dicho en otras palabras, o en la prestación del servicio también. Estas son las denominaciones más utilizadas. Hablamos de nuestro país y algunos países del entorno limítrofes con nuestro país. Tenemos la asamblea de accionistas, tienen los bancos, las empresas también, las sociedades anónimas. Ellos eligen un directorio, aquí está el directorio o consejo directivo también. Le pueden llamar directorio o consejo directivo. El presidente del directorio, que se lo eligen entre todos los miembros del directorio, o consejo, el presidente del directorio del consejo directivo, ¿no? Después ellos
otro nivel, ¿no? La gerencia general, las gerencias de área, los departamentos, las divisiones, las secciones, las unidades, etc. Vamos a hacer un ejemplo. Pero que quede claro, acción la mayor autoridad. En el caso de la universidad está la asamblea docente estudiantil, ¿no? Después los miembros que componen el congreso, a quienes se los elige, y así vamos a ver, ¿no? También vamos a poner un ejemplo de la universidad, de lo que va a significar el referéndum, lo que son y los órganos de cogobierno universitario de cuales ustedes pueden llegar a ser parte, ¿no? En una entidad pública, ¿no? Tenemos el Consejo de Ministros, varía por supuesto y va a variar de acuerdo al criterio de los gobernantes de turno. Esto es normal que se lo hagan, ¿no? Incluso la estructura se va a modificar con la creación o supresión de algunos ministerios, ¿no? O viceministerios. Eso así que de acuerdo al criterio de ellos, es adecuando la estructura, ¿no? Adecuando a las necesidades. Entonces, el Consejo de Ministros, el directorio, la presidencia, la administración, la dirección general, la dirección de direcciones de áreas, la división y el departamento. Yo trabajé en otra empresa también donde teníamos un consejo que estaba conformado por el presidente de la Federación de Profesionales, el Comité Cívico, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, una ONG que estaba, cuyo trabajo era principalmente la conservación del medio ambiente. Se elegía la dirección general, el director ejecutivo le llamaban, estaba así. Los directores de administración, directores de comercialización, directores de producción, directores de estadística, me acuerdo. Después estaban las divisiones, los departamentos, las secciones. Dependiendo, por supuesto, dependiendo del tipo de estructura, ¿no? No es una receta que hay que aplicarla en todas las organizaciones, por supuesto que no. El criterio de ustedes va a significar mucho y va a hacer que se tomen decisiones con respecto a la elaboración o a la readecuación de la estructura. Ahora tenemos 4 tipos de estructuras de organización. Si ustedes ingresan a internet y ponen estructura de organización, sin duda que van a tener más, 5 o 6, de acuerdo a algunos autores del libro. Lo importante es sí que decidan cuál es la estructura que se adecua a las necesidades y que va a permitir que logren los objetivos, que va a permitir que se logre lo que ustedes proponen, sean propuestas. La primera estructura que tiene su origen, lo han visto en ADN 100 también ustedes, es la estructura lineal, vertical o militar, que tiene su origen en los ejércitos. ¿Sí? De allá viene su nombre, es la estructura más antigua que existe. En mi criterio, la que se adecuó puede ser usada en pequeñas organizaciones. Es característica, por supuesto, y existen las organizaciones militares o policiales. Ese lineal y vertical, han debido escuchar permanentemente, las órdenes son verticalistas, es decir, emanan de la máxima autoridad y se van transmitiendo por los conductos que corresponden, por los conductos establecidos, y se ejecutan finalmente en el nivel que corresponde de acuerdo a las instrucciones dadas, ¿no? Entonces, esa es la más antigua. La estructura funcional, quien la establece también tiene sus orígenes en la incorporación de los capataces funcionales que establece Taylor, que incorpora Taylor en la organización. Es decir, es capataces o personal especialista también. Es decir, incorpora los capataces funcionales, los especialistas en determinadas funciones. Por ejemplo, especialistas en administración que van a hacerse cargo de toda la parte administrativa. Especialistas en producción que se van a hacer cargo de todas las funciones de producción. Especialistas en comercialización también de esa forma. Entonces, ese es, también han visto en ADM 100. Muy de paso también la estructura de línea y staff, que es una combinación de las anteriores estructuras, ¿no? Es decir, de la estructura lineal, vertical o militar, o de la estructura funcional, con la diferencia de que incorporan los órganos de staff, de línea y estado mayores.
Entonces, esa es la gran diferencia y se aplica en la mayor cantidad en criterio del autor. También estoy de acuerdo en la mayor parte de las organizaciones modernas. Entonces, esta es la estructura humana. Y la estructura matricial por proyectos, después vamos a ver las características, las ventajas y desventajas de estos tres tipos de estructuras, ¿no? La estructura matricial por proyecto que existe en las empresas constructoras principalmente. ¿Por qué? Porque como dice, por proyectos, proyectos de construcción, proyectos de carretera, construcción de vivienda, proyectos de construcción de puentes, y así, que podemos mencionar. Entonces, y también en algunas universidades. La nuestra existía hasta comienzo o a comienzo de la década de los 80, había una estructura muy similar a la matricial por proyecto. Había departamentos de matemáticas, de administración, y ellos prestaban servicio a las facultades que requerían de profesionales para dictar las materias de su especialidad. En el caso de matemáticas, por supuesto, en el caso nuestro, de física, química, para las carreras que también tenían. Bueno, vamos a tocar en su momento. Entonces, estos son los 4 tipos de estructura que existen y ustedes van a elegir uno de ellos. La estructura lineal, vertical o militar, la estructura funcional, la estructura de línea y staff, y la estructura matricial o por proyecto. Aquí está la representación del gráfico de lo que es una estructura lineal, vertical o militar. Vean ustedes que es sencilla, ¿no? Vamos a ver más enseguida la funcional y cómo difieren. Este es el tipo de estructura más sencilla, la menos costosa. Aquí está la gerencia general, los 3 departamentos, y vamos a poner esto, las secciones que puedan existir. Hemos podido representar otras, pero sí vamos a hacer ejercicio también. Bien, las relaciones son simples, ¿no? Lo vamos a ver, son sencillas. Están claramente definidas las líneas que conectan con cada uno de los órganos, o sea, las relaciones. Si este señor desea solicitar o coordinar algún trabajo, con este señor ve de acá, él lo que tiene que hacer es seguir los conductos que están establecidos de acá y se seguirá así, coordinaría la realización de determinado trabajo con él. Entonces vamos a ver cómo se modifica la estructura funcional de este tipo de relación. Entonces está sencilla. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, primero ya le dije que usaba en las unidades militares, ¿no? Que es la más sencilla también y la más simple y la más antigua. ¿Cuáles son las ventajas? Que existe simplicidad en las relaciones entre diferentes sectores que componen la estructura de la organización. Aquí está, simplicidad. Este señor quiere coordinar algo con acá, bueno, y lo tiene. Las líneas de autoridad están claramente definidas, se ve perfectamente aquí, ¿no? Facilita la disciplina, ustedes han hablado, escuchar muchas veces la disciplina militar, será verdad, o sea, pero eso dice. Mayor agilidad en la toma de decisiones, no se exige, tampoco se valoriza la mano de obra especializada, ¿no? Los trabajos son simples y repetitivos, ¿no? Y además de eso, también les mencioné que representa un menor costo para la administración de la empresa. Las desventajas son estas. La primera desventaja que tiene es que es rígida, ¿no? Y si es rígida, no permite su adaptación a cambios que pudieran darse en el entorno, ¿no? Eso es lo que... cuando también entre las ventajas de que no existe una separación entre lo que significa o lo que es la planificación, lo que es el gerenciamiento y la ejecución de los trabajos. Es el jefe el que asume toda la responsabilidad y ustedes lo pueden ver también eso. El jefe siempre como ejemplo de lo que sucede en el país. Cuando son interpelados y citados a las diferentes comisiones los comandantes porque se cometieron de repente algunas irregularidades o abusos por los niveles inferiores. Él es el responsable, ¿no? Que se hubiera distorsionado en otra cosa, ¿no?
y tiene esa instancia para explicarlo, por supuesto, y proceder como corresponde, como tiene sus reglamentos internos. También este tipo, entre las desventajas, tenemos que se necesita una persona con mucho conocimiento para el cargo, ¿no? Y además de eso que dificulta la comunicación y coordinación entre los miembros de la estructura organizacional. Otra es dificulta la actualización y el progreso de la empresa porque el jefe está generalmente en este tipo de estructura sobrecargado con mucho trabajo, ¿no? Y no le queda tiempo para planificar y adaptar la organización a lo que requiere la organización en determinados momentos, ¿no? Producto de los cambios que se producen en el entorno. En este tipo de estructura, lo que se opta, como no hay asesores de planta, como no hay asesores que son personal que pertenecen a la empresa, lo que hacen es contratar los servicios de consultoría externa, ¿no? Y yo también les he dicho, y les he puesto como ejemplo, que en una empresa lo que hicimos fue contratar un asesor legal que iba 3 veces a la semana. No teníamos recursos. La definimos como una estructura lineal y nos vimos en la necesidad de readecuarla para que sea una estructura funcional. Como lo hicimos también con el auditor externo, la empresa que iban hacían una revisión del registro de todas las operaciones y elaboraban los estados financieros. Y además, por supuesto, recomendaciones que consideraban oportunas. Aquí tenemos la estructura funcional. Miren ustedes que es diferente, ¿no? Hay una serie de líneas, una telaraña de líneas. Y voy a poner como ejemplo el mismo que puse ya que este señor necesita. Vamos a suponer que yo no sea el jefe de centro de cómputo de una empresa en la facultad. Si quieren, vamos a poner como ejemplo en el centro de cómputo. Centro de cómputo Ustedes saben que en la universidad hay un centro de cómputo, ¿no? Entrando por la calle México, ahí donde después de admisiones y registros, más enseguida están las cajas y el centro de cómputo en la parte de atrás, que colinda con la calle Venezuela. No, bueno, con una de las calles. Entonces, si este joven tuviera algún desperfecto, y en la facultad existe centro de cómputo facultativo, si algún centro facultativo tuviera un problema, no acude directamente a este señor del centro de cómputo de la universidad, sin necesidad de solicitar al vicedecano, a los directores de carrera, vicedecanos o decanos, no, acude, pero con respecto a qué, a su especialidad. Es decir, ahí está el experto en sistemas, experto en máquinas, experto en sistemas y equipos. Entonces acude directamente, contrariamente a lo que sucede acá. Si fuera un centro de cómputo y aquí hubiera algunos problemas y acá estuviera el responsable, bueno, tiene que ir por los conductos que están establecidos, mira, 1, 2, 3 personas y llegaría ya. Entonces, a coordinar el trabajo. Aquí es directamente. Estas son las relaciones funcionales, es decir, relaciones con respecto a la especialidad, a las funciones de las personas. Hablamos del centro de cómputo con respecto a la especialidad, a los expertos en sistemas. Sí, ahí está. Tiene sus ventajas y desventajas. Se nos está de la hora y voy a avanzar hasta esta diapositiva más. Se nos fue el tiempo sin querer. Aquí está una de las características principales de la estructura funcional. Es como le dije anteriormente, como lo que establece e incorpora los capataces funcionales Taylor en la organización. O sea, los especialistas en determinadas funciones, en funciones especializadas. Aquí está, esa es la característica. Un solo jefe es responsable de la totalidad de una función especializada. Favorece la división del trabajo, es cierto, no existe una línea de subordinación clara, ahí está, la vieron la telaraña, entre los distintos sectores de la organización. Tiene mayor flexibilidad, por supuedo,
¿Y qué significa mayor flexibilidad? Que pueda adaptarse más fácilmente a los cambios que se requieren. Cada jefe o especialista tiene autoridad, cada jefe especialista tiene autoridad sobre de ejecución sobre su especialidad. Como lo mencioné, el caso del jefe del centro de COP. Tiene autoridad. Volviendo a eso, los asesores no tienen autoridad de línea sobre órganos de la, solamente sobre las personas, los funcionarios que están en el órgano de organización y sistema o del equipo de asesores. Entonces, cada jefe especialista, reitero, yo pregunto muchas veces en el examen, tiene autoridad sobre el personal de ejecución, pero subrayado sobre su especialidad. La comunicación entre los sectores se efectúa, como vieron, directamente, sin necesidad de acudir a los intermediarios, como muestra en la estructura, el primer gráfico, la lineal vertical o militar. Las ventajas son que aprovecha al máximo la división del trabajo y facilita el reclutamiento y la selección de personal. Bueno, ustedes saben que es reclutamiento, no es hacer que, en otras palabras, en pocas palabras, el reclutamiento es hacer que personas ajenas a la institución puedan ocupar un cargo en ella, ¿no? De las publicaciones que se hacen, sobre que todos pueden hacer llegar su currículum para optar por un cargo, porque así lo publicaron. Entonces, pero también hay reclutamiento interno, ¿no? Había de hacer que todos los trabajadores también tengan la opción de acudir a ese cargo que está vacante por diferentes motivos, ¿no? Facilita con la comunicación entre todos los responsables de los sectores de la organización. No hay duda de quiénes deben estar a cargo de la planificación, quiénes estar a cargo de la dirección, quiénes deben estar a cargo del control y deben ejecutar los trabajos para que se logre lo que se pretende. Permite motivar al personal y por ende eso se logra una mayor productividad. Y permite, por supuesto, mayor flexibilidad a la organización. Además, promueve la cooperación, el trabajo en equipo de los miembros de la organización, de los trabajadores. Desventaja, en esto vamos a terminar, dificulta una adecuada coordinación y control de actividades. Posibilidad de conflictos se presentan, el hecho de que tienen que coordinar con varias personas, aunque sea con respecto a la especialidad, igual por supuesto puede crear conflictos. Puede haber problemas de disciplina entre los empleados y sin duda el que representa un mayor costo para la administración de la organización. Aquí quisiera, no hay tiempo más, que se nos fue la hora. Hemos hablado de la estructura funcional y ahora nos toca hablar de la estructura línea y estaca, ¿no? Y después de la estructura matricial. Entonces nos quedamos en la diapositiva 35, si no me equivoco. Disculpen que les haya robado unos minutos de su tiempo. Ya pueden retirarse todos, nos vemos, que pasen buenas noches y seguimos avanzando. ¿Ya? En la próxima clase.